Buenas noches, y bienvenido de nuevo a este rincón donde las horas se estiran, y el silencio cuenta historias que la historia oficial, la que se estudia en los libros, a menudo olvida. Baja la luz, busca una manta, y déjate arrullar por el crepitar del fuego. Esta noche, vamos a explorar un rincón particularmente neblinoso y extraño de la historia medieval, el mundo de la intoxicación y las sustancias psicoactivas. No hablamos de un simple vaso de vino, sino de un viaje a los estados alterados de la conciencia, un fenómeno que, si bien es tan antiguo como la humanidad, en la Edad Media adquirió matices extraños, oscuros y a menudo mortales. Prepárate, porque esta noche nos sumergiremos en el mundo de los brebajes misteriosos, los hongos alucinógenos y las pociones de hierbas, y al final de esta historia, te garantizo que la próxima vez que veas a un monje en una película, te preguntarás qué llevaba realmente en su cántaro. Imagina tu vida sin antidepresivos, sin analgésicos, sin cafeína, sin el alivio de la anestesia antes de una cirugía, sin un sedante para los nervios. Imagina un mundo donde el dolor era un compañero constante, la enfermedad una amenaza omnipresente y el aburrimiento un estado de ser perpetuo. No había televisión, ni internet, ni siquiera una novela. La vida era un ciclo interminable de trabajo físico extenuante, enfermedades que diezmaban familias enteras, hambrunas cíclicas y la omnipresente sombra de la muerte. La desesperación no era un sentimiento, era un invitado habitual que se sentaba a la mesa de cada hogar. En este contexto, el deseo de escapar, de encontrar un respiro, un alivio, aunque fuera temporal, no era un vicio, sino una necesidad existencial. Los medievales no se drogaban por simple diversión, se drogaban para sobrevivir mental y emocionalmente. Se emborrachaban para olvidar la miseria del día a día, se medicaban para calmar el dolor insoportable de un diente o una herida infectada, y a veces se aventuraban en lo desconocido por simple curiosidad, desesperación o una profunda necesidad espiritual. Para ellos el alcohol, las hierbas y los hongos eran herramientas rudimentarias para lidiar con el sufrimiento ineludible de la existencia. Era una forma de cerrar los ojos ante la cruda realidad de la pobreza, el feudalismo y la injusticia. Un campesino, agotado por una jornada de sol a sol, no buscaba un viaje, sino un simple momento de paz mental. Un soldado traumatizado por los horrores de la batalla, anhelaba un sueño sin pesadillas. La intoxicación no era un lujo, era la única forma de anestesia disponible, tanto para el cuerpo como para el alma. A diferencia de hoy, donde las drogas recreativas son a menudo productos químicos sintéticos fabricados en laboratorios clandestinos, la farmacia medieval estaba hecha de la naturaleza misma. Cada monje, cada sanador, cada bruja tenía un conocimiento profundo, aunque a menudo empírico y peligroso, del jardín, del bosque y del campo. Para ellos una planta no era solo un vegetal, era una entidad con un espíritu, una personalidad, una historia. El opio, extraído de la adormidera, no era un narcótico prohibido, sino un ingrediente básico en la medicina. Se usaba para tratar el dolor crónico de las heridas de batalla, para dormir a los pacientes antes de una cirugía rudimentaria, y para calmar a los niños que sufrían de cólicos. Era el laudanum de la época, un bálsamo universal para el sufrimiento. Los mercaderes que viajaban por las rutas de la seda y las especias, a menudo traían consigo pequeñas dosis de esta resina negra, un tesoro más valioso que el oro. En los monasterios, los monjes cultivaban adormideras con la misma devoción que cultivaban sus viñedos, conociendo el momento exacto en que la amapola debía ser cortada para sangrar su látex blanquecino, que luego se secaba y convertía en un sedante de inmensa potencia. El cáñamo, conocido hoy como el cannabis o la marihuana, era una planta increíblemente versátil. Se cultivaba para hacer cuerdas, tejidos y papel, pero su uso recreativo y medicinal no era ningún secreto. Las semillas se añadían a los guisos, y las hojas secas se fumaban o se infusionaban en bebidas. Se conocía su uso para tratar el dolor, el insomnio y la ansiedad. A diferencia del alcohol, que a menudo llevaba a la violencia, el cáñamo se asociaba con un estado de calma y euforia introspectiva. Era la hierba de los poetas, la musa de los músicos
el consuelo de los solitarios. Las setas alucinógenas, como la infame Amanita muscaria, no eran parte de un festival de música, sino que se usaban en rituales religiosos, en ceremonias chamánicas y en la búsqueda de visiones místicas. Se creía que estas setas eran la carne de los dioses, una puerta a otro mundo, una forma de comunicarse con los espíritus de los muertos. Un chamán, un curandero o un sabio del bosque podía consumir estas setas para entrar en un trance profundo, para comunicarse con los ancestros, para curar a un enfermo o para predecir el futuro. Los efectos eran a menudo impredecibles, desde una euforia descontrolada hasta náuseas, paranoia extrema y un delirio aterrador. Era una experiencia que podía llevar a la iluminación o a la locura, sin un punto intermedio. El Jardín del Diablo, como se le llamaba a menudo, era una farmacia a la vez milagrosa y mortal. La línea entre una dosis medicinal y una dosis fatal era increíblemente delgada. El conocimiento se transmitía de boca en boca, a menudo en secreto, por miedo a la Inquisición o a los castigos seculares. La intoxicación no siempre era el resultado de comer una planta o una seta directamente. A menudo era el resultado de beber un brebaje, una poción, un elixir preparado con un propósito específico. El vino de adormidera, una simple pero potente mezcla de vino y opio, era una de las bebidas más populares. No solo era un analgésico, sino que también era un sedante que prometía el olvido. Se usaba para el dolor, para la ansiedad, para la depresión. Un sorbo podía calmar los nervios de un soldado antes de la batalla o ayudar a un campesino a dormir a pesar de los dolores de su cuerpo agotado. Se preparaba machacando la resina de opio con un mortero, mezclándola con vino caliente y especias, como el azafrán o el jengibre, para enmascarar su sabor amargo. A menudo un tabernero guardaba este vino en un recipiente especial, solo para sus clientes más desesperados o para aquellos que tenían el dinero para pagar por una noche de paz. El vino de cáñamo, que se preparaba infusionando hachís o resina de cannabis en vino caliente, era una bebida de fiesta. Se consumía en celebraciones, en la taberna y en las reuniones sociales. Era una forma de socializar, de reír, de bailar, a diferencia de la embriaguez alcohólica, que podía llevar a la violencia y al desorden. El vino de cáñamo se asociaba más con un estado de calma y euforia introspectiva. Era la bebida de los poetas, la musa de los músicos, el consuelo de los solitarios. Se cree que muchos de los cuentos de hadas, las leyendas de los caballeros y los mitos de los dioses se crearon en las mentes de los que estaban bajo la influencia del vino de cáñamo. Pero el brebaje más temido y más poderoso era el elixir de las brujas, una mezcla de plantas venenosas y psicoactivas como la belladona, el beleño y la mandrágora. A diferencia del vino de cáñamo, esta no era una bebida para la diversión. Se creía que estas plantas eran la esencia del mal, que te podían dar el poder de volar, de hablar con los demonios, de convertirte en un animal. La preparación de este elixir era un ritual oscuro, a menudo realizado en secreto en el caldero de una mujer solitaria. El ungüento resultante se frotaba en la piel, permitiendo que los alcaloides se absorbieran directamente en el torrente sanguíneo, produciendo una sensación de éxtasis, de vuelo, de levitación. Para los que lo usaban, el ungüento era una puerta a otro mundo, un mundo de fantasía, de magia, de poder. El elixir de las brujas no era una bebida de placer, sino una bebida de poder, de magia, de peligro. Era la pócima de la herejía, el veneno de la traición, el elixir de la muerte. Pero el conocimiento de las plantas venenosas no siempre se usaba para el bien. A menudo se usaba para el mal, para la venganza, para la traición. El cornezuelo de centeno, un hongo parásito que crece en los granos, era una de las principales causas de la intoxicación masiva. El cornezuelo, que causaba convulsiones, alucinaciones, gangrena y la sensación de quemadura en las extremidades, era la plaga del diablo. Era el fuego de San Antonio, una enfermedad que diezmaba comunidades enteras. Los enfermos sufrían de un dolor agonizante, sus miembros se ponían negros y se caían,
y sus mentes se llenaban de pesadillas y delirios. El cornezuelo no era un veneno de un brujo, sino un veneno del pan, un veneno de la vida, una plaga invisible que se extendía por toda Europa. La belladona, una planta que causaba delirio, alucinaciones y la muerte, era una de las principales armas de los asesinos. Una simple dosis podía causar la parálisis, el coma, la muerte. La belladona era el veneno de la traición, el veneno del miedo, el veneno de la muerte. Era la poción de la reina malvada, el arma de los Borgia, el veneno de los asesinos. Y el estramonio, una planta que causaba una locura temporal, era un arma de los ladrones, una forma de robar a las personas. La naturaleza, que era una farmacia, era también un arsenal, un arma de destrucción masiva. Era la farmacia del diablo, el jardín de la muerte, la herencia de la desesperación. La intoxicación no era solo un acto físico, era también un acto social y religioso. En la Edad Media, los estados alterados de la conciencia se veían como un contacto con el mundo espiritual, con el mundo de los demonios, con el mundo de los dioses. Los místicos y los santos usaban el ayuno, la meditación y la privación de sueño para lograr la visión de Dios, para comunicarse con los santos, para entender los misterios del universo. Para ellos el sufrimiento físico era la puerta a la liberación espiritual. Para ellos el estado alterado de la conciencia era un acto de fe, un acto de piedad, un acto de amor. Pero los brujos y las brujas usaban el elixir de las brujas para comunicarse con los demonios, para hacer pactos con el diablo, para hacer el mal. Se creía que el diablo, que era un maestro de la mentira, usaba las drogas para tentar a la gente, para llevarla al infierno. La intoxicación, que era un acto de fe, era también un acto de herejía. La gente que se intoxicaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. La iglesia, que era una institución de control, veía la intoxicación como un acto de rebeldía, un acto de insubordinación, un acto de traición. El castigo por la herejía era a menudo la tortura, la hoguera, la muerte. La adicción, que hoy es un problema de salud, en la Edad Media era una sentencia de muerte. El adicto, que era un pecador, un hereje, un demonio, era a menudo abandonado por su familia, por su comunidad, por su sociedad. El adicto, que era un esclavo, un peón, un número, era a menudo torturado, crucificado, quemado vivo. La adicción era un acto de autodestrucción, un acto de suicidio, un acto de muerte. No había programas de rehabilitación, no había terapia, no había apoyo. El adicto estaba solo, abandonado por el mundo, abandonado por Dios. Era una muerte social, una muerte espiritual, una muerte física. Los monasterios y las universidades no estaban exentos del conocimiento de las drogas. Los monjes, que eran los principales custodios del conocimiento, sabían de las propiedades de las plantas, de las hierbas, de las setas. Los monjes usaban las drogas para tratar a los enfermos, para calmar a los locos, para dormir a los que no podían dormir. Pero los monjes también usaban las drogas para lograr la visión de Dios, para comunicarse con los santos, para entender los misterios del universo. La ciencia y la magia, que hoy son conceptos separados, en la Edad Media eran una sola cosa. Un monje, un sanador, un brujo, todos eran lo mismo. La leyenda del vuelo de las brujas, un mito de la Edad Media, no era una simple historia de fantasía. Se creía que las brujas usaban un ungüento, una mezcla de plantas venenosas, para volar en sus escobas. El ungüento, que se absorbía a través de la piel, causaba alucinaciones, delirio y la sensación de volar. El ungüento de las brujas no era una simple historia de fantasía, sino una historia de la realidad, una historia de la ciencia, una historia de la magia. Era el ungüento de la desesperación, el ungüento de la soledad, el ungüento de la muerte. A pesar de todo el peligro, de toda la oscuridad, la intoxicación en la Edad Media era también un acto de esperanza. La gente que estaba desesperada se emborrachaba para encontrar la paz, para encontrar la felicidad, para encontrar la alegría. La gente que estaba sola se sentía acompañada. La gente que estaba vacía se sentía llena. La gente que estaba rota se sentía completa.
La intoxicación era un acto de refugio, un acto de escape, un acto de libertad. Era un acto de resistencia, un acto de rebeldía, un acto de supervivencia. El legado de la intoxicación en la Edad Media es un legado de sombras, un legado de misterios, un legado de magia. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. Y la historia de la intoxicación en la Edad Media es una historia de la humanidad, una historia de la vida, una historia de la muerte. La noche en la Edad Media no era un vacío de tiempo, era una pausa activa, Era el reino de la oscuridad, de los demonios, de los espíritus. La noche era el miedo, y el miedo era la realidad. La gente se drogaba para enfrentar el miedo, para dormir, para escapar. Se drogaban para enfrentar la realidad de la noche, para enfrentar la realidad de la vida. Se drogaban para enfrentar la realidad de la muerte. La noche era una batalla, una lucha, una guerra, y la intoxicación era el arma, la armadura, el escudo. La sobredosis en la Edad Media no era un accidente, era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de suicidio. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación, y la sobredosis era una sentencia de muerte. Era el fin del viaje, el fin del sufrimiento, el fin de la vida. Las brujas en la Edad Media no eran solo una leyenda, sino una realidad. Las brujas que se drogaban se sentían como si estuvieran en un limbo entre el cielo y el infierno. Las brujas que se drogaban se sentían como si estuvieran en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación, y la brujería era una sentencia de muerte. Era la pócima de la ilusión, el elixir de la fantasía, la bebida de la muerte. El fuego en la Edad Media no era solo una fuente de luz, sino también una fuente de calor, una fuente de vida, una fuente de muerte. El fuego era una forma de protegerse del mal, una forma de protegerse del miedo, una forma de protegerse de la muerte. Y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era un acto de resistencia, un acto de rebeldía, un acto de supervivencia. La locura en la Edad Media no era solo una enfermedad, sino también una posesión. Se creía que los locos estaban poseídos por los demonios, por los espíritus, por los fantasmas. Y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era la locura de la desesperación, la locura de la soledad, la locura de la muerte. El lenguaje de la magia en la Edad Media no era solo una forma de comunicación, sino también una forma de control. Los cantos, los rituales, las oraciones se usaban para controlar el futuro, para controlar el destino, para controlar la vida. Y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era la magia de la desesperación, la magia de la soledad, la magia de la muerte. La historia del diablo en la Edad Media no era solo una historia de miedo, sino también una historia de tentación. Se creía que el diablo, que era un maestro de la mentira, usaba las drogas para tentar a la gente, para llevarla al infierno. Y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era el diablo de la desesperación, el diablo de la soledad, el diablo de la muerte. La intoxicación en la Edad Media era un acto de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la intoxicación también era un lugar de soledad. La gente que se drogaba se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente en la Edad Media se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad.
La soledad era una sentencia de muerte. La gente se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. El mar, que era un símbolo de la libertad, era un símbolo de la esclavitud, un símbolo de la muerte. Y la gente que se sentía sola, se sentía como si estuviera en un barco de la desesperación. El alcoholismo en la Edad Media era un problema. La gente que se emborrachaba perdía la razón, perdía la dignidad, perdía la vida. El alcohol, que era un lujo, era un símbolo de la autodestrucción, un símbolo de la muerte. Y la razón, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. Los duelos que se celebraban en la Edad Media eran un espectáculo público. Los hombres que se mataban, se torturaban, se crucificaban, sin una sola pregunta. La muerte en la Edad Media era un espectáculo, un acto de violencia, un acto de autodestrucción. Y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La intoxicación en la Edad Media no era solo un lugar de oscuridad, era también un lugar de luz. Era un lugar de amistad, de camaradería, de esperanza. La gente que se sentía sola, se sentía en casa. La gente que se sentía vacía, se sentía llena. La gente que se sentía rota, se sentía completa. Llega el final de la noche. El ruido, que era un caos, se convierte en un silencio. El silencio, que era un amigo, se convierte en un enemigo. La gente que estaba borracha se siente sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La intoxicación en la Edad Media, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la intoxicación también era un lugar de soledad. La vida en la Edad Media era una lucha por la supervivencia. Era un lugar de suciedad, de enfermedades, de plagas. Era un lugar de peligro, de violencia, de autodestrucción. Pero la vida en la Edad Media también era un lugar de esperanza, de amistad, de camaradería. Era un lugar de vida. Y la vida en la Edad Media era una lucha por la supervivencia. El conocimiento de las hierbas y las pociones a menudo residía en las manos de las mujeres. La partera, la curandera, la herbolaria del pueblo eran las guardianas de un saber ancestral. Ellas conocían las propiedades de cada planta, sabían qué hierba podía calmar una fiebre y cuál podía provocar un aborto. Este conocimiento, sin embargo, las hacía vulnerables a la sospecha de hechicería. Una mujer que usaba el cornezuelo de centeno para acelerar el parto podía ser acusada de brujería. Una mujer que preparaba una poción de belladona para un marido abusivo podía ser acusada de asesinato. La intoxicación en las manos de una mujer era un arma, un poder, un peligro. Era el conocimiento de la desesperación, el poder de la supervivencia, el peligro de la muerte. El tipo de viaje que experimentabas en la Edad Media dependía en gran medida de tu clase social. Un noble podía permitirse importar especias y hierbas exóticas, como el opio de Oriente, para calmar sus nervios o inducir un sueño placentero. Tenían acceso a destilados más refinados, como el aguardiente, que los monjes habían perfeccionado. Un campesino, en cambio, se drogaba con lo que podía encontrar en la naturaleza. Se conformaba con el cornezuelo de centeno contaminado en su pan, con las setas silvestres que crecían en los bosques, o con las hierbas que crecían en los campos. El acceso a la intoxicación era un reflejo de la desigualdad social. El noble se emborrachaba con estilo, el campesino se intoxicaba con la desesperación. Era la locura de la riqueza, la locura de la pobreza, la locura de la desesperación. El olor de la intoxicación en la Edad Media no era el olor de hoy. No había olor a incienso, a perfume, a especias. Había un olor a suciedad, a orina, a excrementos, a basura. El olor de la taberna, que era un olor a humo, a sudor, a cerveza derramada, era un olor a vida, a muerte, a desesperación. El olor de las plantas, que era un olor a hierbas, a especias, a flores, era un olor a magia, a misterio,
a muerte. La gente vivía en un mundo de olores, un mundo de suciedad, un mundo de enfermedades, y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. El sacerdote en la Edad Media era un hombre de Dios. Él era el que controlaba el flujo de la gracia, de la bendición, de la salvación. Él era el que decidía quién entraba y quién se iba. Él era el que resolvía los problemas, el que daba las noticias, el que contaba las historias. El sacerdote era el corazón de la sociedad, un hombre de poder, de control, de tiranía. El loco, el hombre que se drogaba, era un esclavo, un peón, un número. Y la vida de un loco es una lucha por la supervivencia. El vino en la Edad Media no era solo una bebida, era un elixir. Se creía que el vino, que era un regalo de Dios, podía curar todas las enfermedades, podía rejuvenecer el cuerpo, podía prolongar la vida. Pero el vino también era un veneno, un símbolo de la autodestrucción, un símbolo de la muerte. La gente que se emborrachaba perdía la razón, perdía la dignidad, perdía la vida. Y el vino, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. Los monjes en la Edad Media no eran solo hombres de Dios, sino también hombres de ciencia. En los monasterios, los monjes cultivaban hierbas, plantas, flores. Usaban el conocimiento de las plantas para curar a los enfermos, para calmar a los locos, para dormir a los que no podían dormir. Pero los monjes también usaban las drogas para lograr la visión de Dios, para comunicarse con los santos, para entender los misterios del universo. La ciencia y la religión, que hoy son conceptos separados, en la Edad Media eran una sola cosa. La sobredosis en la Edad Media no era un accidente. Era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de suicidio. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. La gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. Y la sobredosis era una sentencia de muerte. Era el fin del viaje, el fin del sufrimiento, el fin de la vida. La locura en la Edad Media no era solo una enfermedad, sino también una posesión. Se creía que los locos estaban poseídos por los demonios, por los espíritus, por los fantasmas, y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era la locura de la desesperación, la locura de la soledad, la locura de la muerte. La brujería en la Edad Media no era solo una leyenda, sino una realidad. Las brujas que se drogaban se sentían como si estuvieran en un limbo entre el cielo y el infierno. Las brujas que se drogaban se sentían como si estuvieran en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. Y la brujería era una sentencia de muerte. Era el miedo de la desesperación, el miedo de la soledad, el miedo de la muerte. La historia del diablo en la Edad Media no era solo una historia de miedo, sino también una historia de tentación. Se creía que el diablo, que era un maestro de la mentira, usaba las drogas para tentar a la gente, para llevarla al infierno. Y la gente que se drogaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Era el diablo de la desesperación, el diablo de la soledad, el diablo de la muerte. La intoxicación en la Edad Media era un acto de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la intoxicación también era un lugar de soledad. La gente que se drogaba se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente en la Edad Media se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. El mar, que era un símbolo de la libertad, era un símbolo de la esclavitud, un símbolo de la muerte. Y la gente que se sentía sola, se sentía como si estuviera en un
en un barco de la desesperación. El alcoholismo en la Edad Media era un problema. La gente que se emborrachaba perdía la razón, perdía la dignidad, perdía la vida. El alcohol, que era un lujo, era un símbolo de la autodestrucción, un símbolo de la muerte. Y la razón, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. Los duelos que se celebraban en la Edad Media eran un espectáculo público. Los hombres que se mataban, se torturaban, se crucificaban, sin una sola pregunta. La muerte en la Edad Media era un espectáculo, un acto de violencia, un acto de autodestrucción, y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La intoxicación en la Edad Media no era solo un lugar de oscuridad, era también un lugar de luz, era un lugar de amistad, de camaradería, de esperanza. La gente que se sentía sola, se sentía en casa. La gente que se sentía vacía, se sentía llena. La gente que se sentía rota, se sentía completa. Llega el final de la noche. El ruido, que era un caos, se convierte en un silencio. El silencio, que era un amigo, se convierte en un enemigo. La gente que estaba borracha se siente sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La intoxicación en la Edad Media, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la intoxicación también era un lugar de soledad. La vida en la Edad Media era una lucha por la supervivencia. Era un lugar de suciedad, de enfermedades, de plagas. Era un lugar de peligro, de violencia, de autodestrucción. Pero la vida en la Edad Media también era un lugar de esperanza, de amistad, de camaradería. Era un lugar de vida. Y la vida en la Edad Media era una lucha por la supervivencia. El final de la noche en la Edad Media no era el comienzo de un nuevo día, sino el comienzo de un nuevo miedo. La gente que se despertaba se sentía sola, vacía, rota. La gente que se despertaba se sentía como si estuviera en un limbo entre el cielo y el infierno. Y el miedo era una realidad. El miedo era una sentencia de muerte.